básica, como por ejemplo la pápula, mácula, petechia. Ya, ¿cuál es es una lesión básica, digamos, elemental, como su nombre lo dice, pero cuál es el sentido de haber creado esas lesiones elementales o haber definido esas lesiones elementales? A ver, ¿quién más quiere ayudar a María Alejandra? Soy la, soy la Valeria Cueva. Podríamos decir que se trataría de una injuria que hace una ruptura en alguna capa de la piel. Ya, puede ser la expresión clínica de una dermatosis, ¿no? A través de las lesiones elementales podemos, un problema de piel se expresa. Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son las lesiones elementales, porque muchas veces llegamos al diagnóstico conociendo esas lesiones elementales, ¿sí? ¿Cómo se dividen las lesiones elementales, Camila? Camila Vilca. Am, no estoy segura, pero bueno, yo he entendido por elemental que de repente es algo característico de una patología. Ya, ¿cómo las divides? Puede ser, a ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? No es como primarias y secundarias, doctor. Ya, sí, primarias y secundarias, ya. Mira, no intento yo fastidiarlos ni presionarlos, pero sí, o sea, es algo que ustedes tienen que conocer, ustedes están rotando en dermatología, o sea, y lo mínimo que tienen que saber o sea, aprender de esta rotación es a describir lesiones, ¿sí? Más o menos saber cuáles son las primarias, cuáles son las secundarias. Y sí, o sea, no lo hago con ánimo de fastidiarlos, pero la verdad es que para mí es muy impersonal hablar con una cámara donde no veo a nadie. Sucede también cuando hago charlas con otros colegas, dermatólogos, o hacer presentaciones, pero la verdad es que es algo que es lo que no me siento muy cómodo. Así que el que puede en cualquier momento puede prender su cámara, pero sí les voy a ir preguntando, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la charla. Igual me pueden interrumpir, pueden hacer preguntas, ¿sí? Ya pongamos un dedito al menos. Dígame si. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Voy a tomar un pantallazo de quienes están, porque no sé si me van a pedir controlar asistencia, pero déjenme ver ya. Así que avísenles a sus compañeros que al menos se conecten. ¿Quién estuvo hoy día conmigo? Katy, creo, Catherine. No sé si está en la clase. Es Catherine Gastelum, ¿está? ¿No la conocen? Ya, vamos a ver la presentación. Bien, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi presentación? Sí, doctor. Ya, perfecto. En un momento. Mi presentación.
Y ahora sí se ve, ¿no? Ya. Bien. Entonces, para el diagnóstico de una dermatosis es fundamental, uno, la anamnesis, como en toda patología, en cualquier especialidad es importante esto, el examen físico general, el examen dermatológico. ¿Todos han estado en consulta hoy día? Bueno, no todos, ¿no? Algunos no han ido a la práctica, pero cuando nosotros examinamos paciente por un problema de piel, no siempre, a veces hacemos una consulta muy dirigida, pero hay ciertas patologías dermatológicas que necesitan una exploración general, ¿no? El diagnóstico luego por regiones, el diagnóstico topográfico, técnicas de examen clínico, a veces los que han hecho consulta, los que van a ir a consulta van a ver que a veces usamos dermatoscopio, una lupa, ¿sí? Y algunos exámenes auxiliares cuando es necesario. ¿Qué exámenes auxiliares, a ver, creen que puedan ser útiles en dermatología? Biopsia. Biopsias, Ya, una biopsia, ¿qué más? cultivos, Cultivo, ujú, un examen directo. Muy bien, ¿ya conocen un dermatoscopio? ¿Han visto un dermatoscopio? no, doctor. Ya, cuando vayan a su consulta, fíjense, o sea, todos los dermatólogos en realidad deberíamos tener un dermatoscopio. O sea, ahora es poco probable que un dermatólogo no lo tenga. Los que van a estar conmigo mañana, bueno, hoy día estuvo Catherine, pero no sé dónde está, no veo que esté conectada. Este es nos va a permitir no solo un aumento de la lesión, ¿ya? No es una simple lupa, sino también nos permite visualizar la epidermis y hasta parte de la dermis superficial, ¿sí? O sea, elimina esa reflexión que hay de la luz en la superficie de la piel, nos permite visualizar algunas estructuras. Muchas veces los diagnósticos que hacemos en dermatología lo hacemos a través de un dermatoscopio, ¿sí? Pero lo tengan en cuenta. Bien, en la análisis general vemos edad, sexo, raza, ocupación. Hay ciertas patologías que se dan solo en niños, por ejemplo. Una tiña capitis se ve básicamente en población pediátrica, ¿no? Una tiña del cuero cabelludo, una dermatofitosis del cuero cabelludo, ¿no? Historia sexual también. Hay ciertas patologías dermatológicas que se ven cuando inician las relaciones sexuales. El uso de medicamentos es importante, sobre todo cuando hablamos de reacciones medicamentosas. Luego una anamnesis dirigida, ya hablando de la patología dermatológica, ver la evolución, cómo inició, en qué zona inició. Por ejemplo, los exantemas virales por lo general inician en la región cefálica en la cabeza y luego van progresando caudalmente, ¿no? Ver el desarrollo de la extensión posterior, ver si hay síntomas asociados, fiebre, prurito, ¿no? Si ha recibido tratamientos previos, muchos pacientes vienen ya tratados a dermatología y muchos pacientes vienen mal tratados, ¿no? Lo cual genera a veces una confusión en el diagnóstico incluso. Y si hay algún factor desencadenante también, ¿no? Bien, todo esto es la historia clínica, ¿no? Bien, en cuanto a la evaluación dermatológica, tenemos que hacerle una habitación bien iluminada con un natural. El ojo dermatológico es importante, por supuesto, la lupa, linterna, regla, lámpara de Wood. ¿Alguien sabe para qué sirve la lámpara de Wood? ¿Saben? ¿No? ¿O qué color tiene la luz de Wood? ¿Han visto por ahí? Bueno, tiene una luz Es la luz azul. ultravioleta, ¿no? Ajá, es la luz ultravioleta, luz azul, ¿no? Por ejemplo, lo usamos para diferenciar bien manchas blancas. ¿En qué patología lo usamos mucho? Por ejemplo, en vitíligo, ¿no? Tiene digamos, nitidez distinta la mancha del vitíligo que otras manchas blancas que no son por vitíligo. También lo usamos, por ejemplo, a veces en tiña capitis, en eritrasma también, eso es una pregunta de examen incluso. En el eritrasma observamos un color rojo coral cuando ponemos la luz de Wood, ¿no? Y la luz de Wood debería hacerse en un ambiente oscuro. Hay algunos dermatoscopios, los de última generación, que ya tienen luz de Wood incorporada, pero normalmente ustedes lo van a ver como una lupa con una luz azul, ¿sí? El paciente debe estar de vestido, sí, o sea, nosotros siempre tenemos que examinar
todo el cuerpo, casi siempre, ¿no? Por ejemplo, si un paciente viene con una lesión en las mejillas, un bebé, o sea, no vamos a examinar solo las mejillas. Un bebé con mejillas rojas, por ejemplo, lo más probable es que tenga dermatitis atópica y tengamos que examinar si toda la piel está seca, si tiene lesiones, eczemas en otras partes del cuerpo. Bien, entonces tenemos que hacernos esas tres preguntas: ¿dónde, qué y cómo? ¿Dónde es la topografía? ¿En qué parte dónde están ubicadas las lesiones? ¿Ya? El qué es y el cómo tiene que ver cuál es la morfología. Entonces, la topografía y la morfología. Entonces, yo tengo que decir, esta lesión está en cabeza, esta lesión está en palma, esta lesión está en zona genital. Y la morfología, ¿cómo son? ¿Qué tipo de lesión es? Primero, ¿es una pápula, es una pústula, es un nódulo, es un quicio o es una dermatosis, digamos, polimorfa, donde confluyen varios tipos de lesiones elementales? ¿Y cómo están distribuidas estas lesiones? Yo puedo decir si son de distribución simétrica, distribución asimétrica, si es una distribución, no sé, predominantemente acral, etcétera. Entonces, en la topografía tenemos que decir tres cosas: si la dermatosis es localizada, si es diseminada o generalizada. Localizada cuando compromete un solo segmento corporal, y ustedes ven ahí en la imagen, por ejemplo, un segmento corporal puede ser solo en cabeza, ¿no? Diseminada es cuando compromete dos o más segmentos corporales distintos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo paciente van a haber compromiso de miembro superior y miembro inferior. Y generalizada es cuando hay un compromiso mayor o igual al 80 o 90%, esto varía de acuerdo a la literatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a describir una dermatosis, debemos decir dermatosis localizada, caracterizada por, o dermatosis diseminada, que compromete tales segmentos, o una dermatosis generalizada, que de pronto también respeta tales zonas. Yo podría tener una dermatosis generalizada, por ejemplo, que respeta palmas y plantas, ¿no? También tengo que mencionar. Luego, esta dermatosis sigue una distribución en particular: simétrica, si afecta a ambos lados del cuerpo; asimétrica, ¿no?, si no afecta a ambos lados; y zosteriforme cuando afecta a dermatomas. Bueno, su nombre lo dice, pero ¿qué patología, por ejemplo, es característica que afecta a un dermatoma? Hay varias, pero hay una muy conocida, incluso su nombre, lo estoy diciendo, zosteriforme. ¿Han visto el pez zóster ustedes? Sí, doctor. Sí, ¿no? Puede comprometer un dermatoma, a veces dos dermatomas contiguos, ¿no? Hay vitíligos también zosteriformes o segmentarios, ¿no? Por ejemplo, a ver, regionalmente, entonces, por ejemplo, este paciente, ven esas niñas, están viendo la imagen, ¿no? Es una dermatosis que está localizada nada más en cabeza, y es simétrica o es asimétrica. Asimétrica, doctor. Es Asimétrica. asimétrica, ¿no? Entonces, ¿está comprometiendo dermatomas? Sí, ¿no? Incluso está comprometiendo dermatomas, por ejemplo, está comprometiendo, se dan cuenta, quinto 1 y quinto 2, ¿no? Respecto a quinto 3, o sea, está bastante bien delimitada la lesión, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que mencionar ahí que es una dermatosis localizada que compromete la cabeza, ¿no? De forma asimétrica, comprometiendo región 5.1 y 5.2. Y ya luego mencionamos qué tipo de lesiones elementales presenta. También podemos decir es una dermatosis que sigue las líneas de tensión también. Por ejemplo, la pitiriasis rosada, van a haber múltiples pápulas en tronco que siguen las líneas de clivaje, las líneas de tensión de la piel, o también cuando hacemos un corte. Es importante considerar las líneas de tensión, también cuando hacemos una cirugía, seguir esas líneas también, ¿no? Pueden haber patrones ya distintos, ¿no? Las líneas de Blaschko, no sé si alguna vez han escuchado, como la figurita de azul, ¿no? Ese patrón en tablero de ajedrez, algunas, sobre todo en pacientes con dermatosis congénitas, angiodermatosis, a veces sin ese patrón, los llamamos mosaicismos cutáneos, ¿sí? Patrón filoide, les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, esa dermatosis sigue, fíjense ese patrón lineal, ¿no?, que viene desde el brazo y va bajando, es como eso sigue la línea de Blaschko, ¿no? Eso es una incontinencia pigmentaria, por ejemplo, ¿no? ¿Ven ese de acá? Que son como lesiones medio curvas, medio rosaditas, que están al costado del pezón derecho, ¿no? Incluso acá en el abdomen también. Espérate, creo que hay puntero acá, ¿no? A ver, a ver. ¿Pueden ver acá? Sí, ¿no? ¿Ven el puntero?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, este es un patrón filoide. Morfología, el tipo de lesión elemental que constituye una dermatosis, si es monomorfa o polimorfa, ¿no? Si la dermatosis está constituida por un solo tipo de lesión elemental o son más de dos tipos de lesiones elementales. Entonces tenemos que mencionar también si es una dermatosis, primero, si es localizada, diseminada o generalizada, luego decir si es simétrica o asimétrica o tiene algún patrón especial, si líneas de Blaschko, o patrón zosteriforme, etc. Y luego decimos monomorfa o polimorfa, ¿no? Y ya luego empezamos a mencionar qué tipo de lesiones elementales tienen. ¿Hasta ahí está claro? Y tenemos que mencionar tamaño, forma, distribución, límites o bordes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco. Entonces, más o menos describiríamos así. Fíjense bien en esto porque luego les voy a poner ejemplos de algunas dermatosis y no, yo no quiero que me hagan el diagnóstico, sino quiero que describan bien, ¿sí? Por ejemplo, si es una dermatosis, mencionar si es localizada, diseminada o generalizada, si es monomorfa o polimorfa, que involucra tal segmento corporal, de los cuales si afecta a alguna región específica mencionarlo, y luego constituida por tales lesiones elementales, de esa forma, ¿sí? Bien, y acá hablamos qué tipo de lesiones elementales tenemos. Tenemos dos, lesiones elementales primarias y secundarias. Las primarias son las que aparecen sobre una piel previamente sana, y las secundarias son las que aparecen por una evolución de las lesiones primarias o las que son ocasionadas por un agente externo accidental, ¿sí? A ver, ¿qué lesiones primarias conocen, chicos? Vamos a ver, Sherida, ¿no? O Sherida, así se pronuncia. Sí, doctor. Dime una lesión elemental primaria. ¿Podrían ser las máculas? Mácula, ya. Nicole creo que quería participar. Muy bien, Sherida. Nicole creo que levantó Sí, la mano. sí. Ujú. Son dos tipos, sólidas y de contenido líquido. En las sólidas están las máculas, manchas, pápulas, placas y en el contenido líquido había quiste, vesículas y ampollas. Ya, algunos lo dividen de esa forma. No siempre se puede encasillar una lesión elemental si es sólida o líquida. Les pongo, eh, por ejemplo, las máculas, bueno, podríamos decir que es sólida, pero es una lesión plana, en realidad es una lesión visible, ¿no? No palpable. Eh, Muchas veces los quistes tienen contenido líquido, semisólido también, ¿no? Quiste epidérmico, por ejemplo. Entonces, no siempre es tan fácil, pero sí, de las que he mencionado, todas esas son primarias, ¿no? A ver, Brigitte, muy bien, Nicole. Una lesión secundaria, Brigitte. Brigitte Salomé. Sí, doctor. Podría ser una costra tal vez, o una escama. Ya, perfecto. Ujú. Caitlin o Kathleen, no sé cómo se pronuncia, porque los nombres, la verdad es que no tienen una forma exacta de pronunciarlo. Caitlin, ¿puede ser? Kathleen, sí, Sí. doctores, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría estar ahí la úlcera, doctor? Ya, perfecto. Y uno más, iPhone. No sé quién es iPhone, pero ahí dice iPhone en su... ¿iPhone está ahí? Creo que acá hay varios iPhone. Sí, pues es que sí hay varios iPhone. A ver. Hay una figurita que es como de, no sé si es Sheldon, que tiene una colchita encima. ¿Quién es? Es Sheldon, ¿no? ¿O no? Ya, Madeline. Ah, Efraín levantó la mano. Ya, Efraín, ¿te quieres participar? ¿Podría ser, doctor, una escoriación Ya, perfecto, también es curación. Muy o bien. una fístula también? Una fístula también, perfecto. Vamos Doctor, a una continuar. cicatriz Ujú. entraría. Una cicatriz Una podría entrar. cicatriz también es una lesión elemental secundaria, correcto. Y vamos a ver que hay algunas lesiones que no entran ni en primaria ni en secundaria, ¿ya?
Podríamos decir que hay lesiones elementales caracterizadas, o sea, de acuerdo al cambio de coloración, ahí tenemos las máculas y manchas, pueden ser estas vasculares o pigmentarias, ¿no? Las máculas y las manchas son lesiones planas, no palpables, ya no se palpan, solo se ven, ¿sí? La diferencia por el cambio de coloración. En la práctica son sinónimos, pero algunos la diferencian mácula menor de 1 centímetro, mancha mayor de 1 centímetro. O sea, una mancha es como una mácula grande, ¿sí? Pero en la práctica suelen usarse como sinónimos. En las vasculares derivan del estado de vasodilatación y ahí podemos tener eritema, cuando es por lo general un enrojecimiento que digamos que está regulado por el tono vascular y puede a veces aparecer o desaparecer. Es típico, por ejemplo, pacientes que tienen rosácea o los pacientes lúpicos que se presentan eritema malar, ¿no? Muchas veces no son lesiones persistentes, no son lesiones fijas, ¿no? La púrpura es una mancha hemorrágica espontánea, ¿ya? Cuando son pequeñas, por lo general menores a 5 milímetros, decimos petequias. Cuando son más grandes, mayores de 1 o 2, mayores de 1 centímetro, decimos equimosis, ¿no? Entonces los equimosis son los moretones, ¿no? Los grandes moretones. Y otras manchas, por ejemplo, malformaciones capilares, no sé si han visto esos niños que nacen con manchas rojitas en la cara, ¿no? Las manchas, salmón, eso lo deben haber visto si han tenido por ahí. Hay algún niño pequeño en casa, en la parte de la nuca suele haber una manchita rojo vinosa, ¿la han visto? Y algunos presentan una mancha acá en la frente, ¿no? Esa acá le llaman beso de ángel, la de la frente, y la de atrás, picotazo de la cigüeña, ¿no? Son manchas vasculares por ectasia vascular transitorias, por lo general suelen irse en el transcurso de los años. Y manchas pigmentarias, el ejemplo clásico es el vitíligo. ¿Qué otra mancha pigmentaria conocen, por ejemplo, han visto? Además de vitíligo, por ejemplo. ¿Alguien se anima? No voy a preguntar por nombres porque, digamos, es una pregunta abierta. El melasma, perfecto. El melasma, ¿no? El melasma, que son manchas por... El principal estímulo es la radiación, pero también puede haber una influencia hormonal. Hay algunas que les aparece en la gestación, ¿no? Y sí, son manchas que van de un color marrón, negruzco, ¿no? Muy difíciles de tratar, correcto, el melasma también. Bien, lesiones elementales sólidas, entonces, lo que mencionó su compañera, fíjese que las lesiones elementales, o sea, de repente podríamos ampliar lo que dijiste, por cambios de coloración, como las máculas que no son palpables, que son claramente sólidas, son las pápulas. Cuando es una lesión elevada que mide menos de 1 centímetro, la característica de la pápula es que no es profunda, es superficial, por lo general llega hasta la dermis superficial. Ejemplo típico, pápulas de acné. Esa lesión, esa figura que tenemos acá son queratosis seborreicas. No sé si han visto algunas personas mayores que las presentan en la cara, sobre todo de piel trigueña, a veces también en la espalda. ¿Han escuchado ustedes ¿cómo se llama? Leser-Trelat alguna vez? ¿No? Que es un síndrome paraneoplásico donde brota múltiples queratosis seborreicas asociados a adenocarcinoma gástrico, por lo general. Bueno, placa es una lesión sólida sobrelevada cuya extensión es mayor que la altura, suele medir más de 1 centímetro. Ejemplo típico, las placas psoriásis. ¿Ya? Nódulo es una lesión sólida, grande, mayor de 1 centímetro. A veces no es tan grande, ustedes lo van a ver. No sé si ustedes han tenido acné con bolitas profundas. No sé si alguno de ustedes o han visto pacientes que, digamos, por ahí algún familiar o amigo que tiene unas lesiones profundas de acné. A diferencia de las pápulas, van a ver que esas ustedes las palpan y se van hacia el fondo. O sea, un nódulo se palpa mejor de lo que se ve. Ustedes para distinguir un nódulo tienen que palparlo. El nódulo suele ir hasta dermis profunda y tejido solar subcutáneo. Y el quisto es variable, es lo que yo les decía. Puede tener un material semisólido o líquido, ¿no? Entonces, no necesariamente está dentro de lesiones elementales sólidas. Los quistes por lo general tienen una capa de revestimiento, por eso cuando ustedes operan un quiste tienen que sacarlo completo porque si no muchas veces se vuelve a llenar, ¿sí? Quistes de acné también es un ejemplo claro. Tumor. El tumor es una neoformación elevada infiltrada. La característica es que persiste y tiende a crecer en el tiempo. O sea, ¿no? Eso es lo que lo define como un tumor.
Una vegetación es una excrescencia sobrelevada, globular, filiforme. Se usa típicamente, por ejemplo, para condilomas. No sé si han visto condilomas genitales o condilomas anales, ¿no? Pero tienen una idea más o menos. Son lesiones que son muy exuberantes, ¿no? Por lo general tiene ese aspecto exofítico. Goma es un nódulo que se reblandece y se ulcera. Esa es una goma, ¿ya? ¿Dónde han escuchado las gomas, por ejemplo? ¿Se les ocurre en qué patología hay goma? No vale que estén revisando en internet. Sí, no han escuchado, que sea, dígame no, doctor. No, doctor. Bien. La goma clásicamente se describía en la sífilis terciaria, ¿no? No suele verse mucha sífilis terciaria. También se ve en tuberculosis, eso sí podría verse, tuberculosis cutánea, ¿no? O alguna micosis profunda, ¿no? Pero básicamente en esas dos patologías, pero era muy característica de la sífilis terciaria. El abón, ¿cuál es el otro nombre que tiene el abón? Eso sí es fácil. Abón o Roncha. roncha, correcto, ¿no? Es la lesión elemental de qué patología el abón. De la urticaria, ¿no? La urticaria. Bien, entonces son lesiones elevadas, edematosas, resultado de la retención de líquido y vasodilatación, ¿sí? En la dermis superficial. La diferencia con el angioedema, no se han visto el angioedema eh, de esos que hacen alergias por alimentos, por mariscos, que se les hincha los labios, los párpados. La diferencia es que en el angioedema el edema es profundo, en dermis profundo y tejido solar subcutáneo, o sea, en la grasita, ¿no? En cambio, en el abón se da en dermis superficial. Recuerden que tenemos la epidermis, luego tenemos la dermis y el tejido solar subcutáneo. La dermis podemos dividirla en la dermis superficial, que es la dermis papilar, y la dermis profunda, que se conoce también como dermis reticular, ¿ya? Vesícula, lesión de contenido líquido que mide hasta, eso sí pregunta examen, ¿ah? Hasta medio centímetro. Eso lo pregunta hasta el examen internado del ENAN y residentado incluso, ¿no? Ampolla es una lesión de contenido líquido que mide más de medio centímetro o más de 5 milímetros. Y la pústula no es otra cosa que una vesícula con pus, ¿sí? Por ejemplo, este pacientito de acá, el niñito, van a ver vesículas y pústulas también tiene, ¿ya? Ese paciente de acá tiene vesículas, pero también ampollas, ¿no? Este paciente tiene Steven Johnson, ¿no? No sé si han escuchado, es una reacción medicamentosa severa, ¿no? Bien, lesiones elementales secundarias, ustedes ya habían comentado algunas. Escama es una exfoliación visible o desprendimiento de laminillas epiteliales, ¿no? Eso suele verse, por ejemplo, cuando hay una cornificación anormal, pacientes con psoriasis donde el recambio celular está acelerado. Eh, Normalmente el recambio del epidermis dura 28 días, en los pacientes con psoriasis puede durar 4 o 5 días, ¿no? Atrofia es una disminución del grosor y la consistencia de la piel, ¿no? ¿Saben qué patología tiene este paciente, el de acá? ¿Se les ocurre? ¿Han visto alguna vez o se imaginan? ¿Qué notan en ese paciente? Primero, fíjese, todo este cachete está deprimido, ¿no? Está como medio cadavérico, ¿no? Bueno, eso es una patología que probablemente no la hayan visto. ¿Han visto pacientes con VIH? Sí, Sí. doctor. Han visto la carita también, ¿no? Que hacen hipoatrofia también, ¿no? Es otro tipo diferente. Pero ese paciente acá tiene morfea, esclerodermia localizada, ¿no? Donde la piel se atrofia y se esclerosa, se endurece, ¿no? Entonces la esclerosis, por lo general, por ejemplo, este paciente cursa con dos cosas. Esclerosis, que es el engrosamiento de la piel, la dermis se condensa, el colágeno se endura, la piel se pone dura, poco elástica y además se atrofia, ¿no? Costras, esta desecación de exudado, ¿no? Que puede ser hemorrágico, a veces medio melicérico, ¿no? Costra melicérica es sinónimo a impétigo, ¿no? No sé si han escuchado los impétigos. Infecciones bacterianas superficiales características de los niños. Ese paciente tiene varias cosas, ¿ya? No les voy a preguntar el diagnóstico, eso sería una cuestión ya de preguntar a los dermatólogos, pero ¿qué observa? Edema, ¿no? Una cara edematosa, incluso hasta el labio es edematoso, ¿no? ¿Ven que cómo esas depresiones de la piel qué son? Son Cicatrices. cicatrices. Muy bien, cicatrices. Y acá hay úlcero-costra, ¿no? O sea, lesiones que se han ulcerado tienen una costra y va a caer y va a dejar una cicatriz.
Esto, por ejemplo, está asociado a infección por virus Epstein-Barr. Eso se llama linfoma tipo hidroa, ¿no? Bueno, no importa mucho el diagnóstico, pero quiero que vean cómo confluyen varios tipos de lesiones acá. Liquenificación, esto pregunta de examen también, es la hipertrofia cutánea causada por el roce permanente. Ustedes clínicamente lo van a diferenciar por un engrosamiento de la piel y cambios de pigmentación. Por lo general la piel se pone más oscurita y es secundario al rascado crónico. Entonces, ya ven, la liquenificación es porque la piel está sufriendo un rascado persistente y permanente. Y la cicatriz es lo que hemos visto acá. Por solución de continuidad tenemos la erosión. Erosión y úlcera, en ambos casos vemos una solución de continuidad. La diferencia es dónde está en la profundidad. La erosión afecta solo la epidermis y como afecta la epidermis cura sin dejar cicatriz, porque recuerden que el proceso de cicatrización se origina en la dermis, ¿sí? Si hay una solución de continuidad muy superficial, entonces no va a dejar cicatriz, ¿no? Este paciente, por ejemplo, tiene un Steven Johnson, y ustedes saben que los Steven Johnson hacen lesiones en piel y en mucosas, ¿no? Y este otro paciente tiene una úlcera que va incluso hasta se ve el músculo, ¿no? Es una solución de continuidad profunda. Y esto definitivamente va a curar dejando cicatriz, ¿sí? Escoriación la habían mencionado, es una erosión lineal inducida por el rascado, ¿no? De vean escoriaciones porque ha habido rascado. Fisuras son lesiones de continuidad lineal también, es zona de pliegues. ¿Dónde vemos, por ejemplo, fisuras? Acá debajo de la orejita en pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica, ¿no? O también en los pliegues axilares, ¿no? Frecuente, o una fisura también a nivel perianal, ¿no? Y fístula es un trayecto normal que va de una estructura interna hasta la piel o conecta dos estructuras internas, es como un camino que se forma, ¿no? Otras lesiones, que esto es lo que les decía, que no entran ni en lesiones elementales primarias o secundarias, por ejemplo, telangiectasias. Creo que casi todos nosotros vamos a llegar a tener telangiectasias, yo ya tengo algunas, ¿no? ¿Saben qué son las telangiectasias? Como Son arañitas vasculares lo llaman. las llamadas arañitas vasculares que aparecen sobre todo en cara, ¿no? Algunos bebés ustedes van a ver que ya tienen telangiectasias al nacimiento, pero por lo general estas telangiectasias van apareciendo en el transcurso de la vida y el principal estímulo es la exposición a fuentes de calor, principalmente el sol, ¿sí? En este caso, esta paciente tiene telangiectasias, cambios de pigmentación y atrofia. A esto le llamamos poiquilodermia, ¿ya? Es una mezcla de atrofia, discromía, que puede ser hiper o hipopigmentación, y también telangiectasias, ¿ya? Y el surco es la lesión, digamos, elemental, no es una lesión elemental, pero es la lesión característica de qué patología, el surco. Acá está, mira, surco acarino, ¿no? De la carosis, llamado rascarrasca, escabiosis, sarna, ¿no? Es una lesión serpinginosa, por lo general lineal, ¿no? Bien, entonces hemos ya visto las lesiones elementales primarias, secundarias. Ahora tenemos que, a veces nos toca también mencionar la configuración de las lesiones, ¿no? Si esas lesiones son lineales, nos va a sugerir una patología, ¿no? Si tiene un patrón zosteriforme, confluente, discontinua, arciforme viene de arco, ¿no? Es como a ver, acá por ejemplo tengo esta imagen, acá voy a mover esto de acá. Interrumpe, ¿no? O sea, por ejemplo, son varias lesiones que no llegan a ser un círculo, ¿no? Cuando no completan, digamos, la circunferencia completa, hablamos de lesiones en forma de arco o arciforme. Y cuando confluyen varias lesiones arciformes, hablamos de una lesión policíclica, ¿sí? Una lesión anular es aquella donde van a diferenciar, perdón, la zona externa de una interna. Es diferente a una lesión redonda. Una lesión redondeada es homogénea en toda la superficie. En cambio, en una lesión anular, característico de las tiñas, ustedes van a ver un borde diferente al centro, ¿sí? Luego están las formas serpiginosas, lo hemos mencionado en el surco acarino. Presentación en gotas cuando son pequeñas lesiones menores de 5 milímetros. Luego tenemos ya otras adminadas cuando vemos diferentes lesiones de diferentes tamaños agrupadas. O sea, las lesiones no son todas del mismo tamaño. El petiforme cuando todas son del mismo tamaño, están agrupadas. Corimbiforme es cuando tiene una lesión grande en el centro y varias lesiones pequeñas. Esto se ve, por ejemplo, en los melanomas. Las lesiones, saben que el melanoma es un tumor maligno de piel, tal vez el más maligno que exista, y aparecen a veces lesiones satélites pequeñas alrededor, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Numular es en forma de monedo discoide, ¿no? O de forma de disco, ¿no? Numular.
con tiro al blanco, ¿no? El tiro al blanco es característico del eritema multiforme, son como tres zonas concéntricas, ¿no? Tres bolitas. Digamos, una circunferencia, luego un halo de un tono distinto y otro halo que es más rojito al final. ¿Esto de acá alguien se animaría a describir esta lesión, esta dermatosis? No les voy a pedir el diagnóstico, lógicamente. Digamos que solo está en esa pierna, no tiene en otra parte. ¿Qué empezarían diciendo? ¿Es una dermatosis localizada, diseminada o generalizada? ¿Alguien se anima a describir? ¿No? ¿Mm? Sin miedo, no te preocupes. ¿Quién está hablando? No, chico, yo no le voy a hacer nada. A ver, voy a preguntar entonces. Cristel Nicole. ¿Estás ahí, Cristel? Leonardo. Ya solo en la pierna es localizada, ¿no? Ya, es una dermatosis localizada. ¿Qué más dirías? Ostras. Ya, pero antes de las lesiones, antes de mencionar qué lesiones elementales tiene Leonardo, es una dermatosis diseminada, perdón, localizada. Asimétrica o simétrica, si te he dicho comprometer una sola pierna, asimétrica, ¿no? Sí, sí. Digamos que compromete el miembro inferior izquierdo. Tendrías que decir, especificar qué región está comprometiendo, ¿sí? ¿Tiene algún patrón característico? Tú ves, antes de que me menciones, si ves vesículas, pápulas, costas. ¿Tiene algún patrón que estás observando? ¿Te llama la atención algo de la dermatosis? Lineal. Sí, lineal Es, como vertical. es lineal, ¿no? Ya si quisiéramos por ahí especificar más, sigue las líneas de Blasco, ¿no? Que tal vez es un poco difícil todavía para ustedes que puedan distinguir que siguen líneas de Blasco, pero sí se nota que es lineal. Y luego de eso, constituida por, son lesiones, es una dermatosis polimorfa, ¿no? Tendríamos que mencionar que es polimorfa. O si quieren no lo mencionan, pero van a tener que mencionar qué tipo de lesiones ya. ¿Qué tipo de lesiones elementales llegan a observar? Úlceras necróticas parecen, doctor. No es una úlcera necrótica, sí está ulceradito acá, pero claro, no lo están viendo en persona, pero esa en realidad es una vesícula que se ha roto, se ha umbilicado en el centro. Son vesiculitas pequeñas agrupadas y estos son costras, ¿no? Costras. Esto es una incontinencia pigmentaria, ¿no? No necesitan saber el diagnóstico, pero era básicamente para que puedan describir, hacer el ejercicio de la descripción. La dermatoscopía, lo que ya les mencionaba, es una técnica diagnóstica no invasiva, ¿no? Basada en la observación submacroscópica de lesiones cutáneas. Inicialmente la dermatoscopía se creó para diferenciar entre una lesión pigmentada si era melanocítica o no melanocítica, es decir, dependiente de melanocitos o no dependiente de melanocitos. Fue la primera utilidad. Para ser prácticos, diferenciar si una lesión pigmentada era melanoma o no melanoma, ¿sí? Eso es un dermatoscopio ya un poco antiguo, ya la mayoría no son de esa forma, ¿sí? Y normalmente lo que va a pasar es que cuando incide la luz rebota casi todo, es muy poca la luz que va a pasar, ¿no? Entonces solo vamos a poder ver la superficie. Lo que hace el dermatoscopio con el filtro que tiene es permitir que la luz pase, ¿no? Que la luz pase y podamos, con ese filtro polarizado que tiene, que podamos visualizar mayor cantidad de estructuras, ¿no? Hasta dermis superficial. Entonces la luz ya rebota, se refleja más adentro, ya no en la superficie como veíamos acá, que es la mayoría, ¿sí? Ese es el sentido de la utilidad de un dermatoscopio. Por ejemplo, estos son manchas, ¿no? Manchas medio marrón, negruzca, ¿no? En plantas. Cuando vemos una de estas lesiones, ¿por qué? Entonces, ¿en qué zona creen que se localizan con mayor frecuencia los melanomas en el Perú? En las palmas y plantas de los pies y manos, En doctor. palmas y plantas, sí, correcto. Los melanomas sacrales. Eso también incluye, por si acaso, la presentación unguial, ¿ya? En uñas también. Por eso se habla de melanoma acral. ¿Ya? Entonces, sí. Creo que ha ido cambiando un poco esta estadística, pero sigue siendo más frecuente y de suma importancia, ¿no?
Entonces, cuando ustedes lo ven con dermatoscopio, lo ven así, ¿no? Fíjense. Podemos ver ahí incluso como una estructura así como una mallita, ¿no? Entonces, de acuerdo, eso es un patrón benigno, no les voy a hablar mucho de esto. Y, por ejemplo, las bandas unguiales van a verse así, ¿no? Con un dermatoscopio. De ahí observamos alguna característica, si hay pigmentación del pliegue, si estas líneas son regulares, el grosor, hay varias cosas que observamos con un dermatoscopio. Pero no solo sirve para lesiones pigmentadas, sino pigmentadas. Por ejemplo, esta paciente es una niña, que se le cayó el pelo. Por ahí ven un poco de caspa, se observa caspita un poquito, ¿no? Pero miren cómo se ve con el dermatoscopio, una cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Qué van a ver? Pelitos que están medios enrollados, en curvos, ¿no? ¿Lo ven? Como colite chancho, algunos incluso. ¿O no lo ven? Sí, doctor. Eso es una tiña capitis, es un honguito de cuero cabelludo, ¿no? Que es característico de los niños, ¿no? Característico, entonces, la tiña, lo que va a hacer el honguito es enroscar los pelos, es algo muy característico. No es la única característica, pero digamos que es algo que ustedes lo ven, claramente es una tiña. Y la tiña de cuero cabelludo se trata por vía sistémica, ¿ya? No se trata con champús ni lociones, le digo, porque ustedes van a ser primero médicos generales, luego van a ser especialistas. Y el error que cometen muchos colegas hacen diagnóstico, pero están tratando tiña capitis con champús, ¿no? Siempre se requiere tratamiento sistémico para tiñas capitis, ¿ya? Tiña de cuero cabelludo. Miren, por ejemplo, esa es otra pérdida de pelo. Fíjese un patrón no característico, se le cae toda la zona de acá atrás. Esto no les voy a preguntar el diagnóstico, pero tiene un patrón distinto. Van a ver unos pelitos acá. Este pelito de acá, que lo estoy señalando, es como si fuera una hojita de tulipán, una plantita de tulipán, ¿cómo sería? Una flor sería, ¿no? Tulipán. Y una cabecita media gruesita, ¿así lo noto? Entonces, esa es una niña y esos pelitos, si se dan cuenta, ese pelito no es tan recto. Son como pelos, como cuando una flama sale y se ondula un poquito. Se llaman pelos en flama. ¿Qué pasa con esa niña? Si nosotros observamos así nomás, nos es difícil llegar al diagnóstico, pero con la dermatoscopía sabemos que eso es una tricotilomanía, es una niña que se arranca el pelo. ¿Ya? ¿En los niños es frecuente la tricotilomanía? Sí. Por estrés, ansiedad, incluso en niños pequeños. Hay niños que tienen conductas como que se jalan, empiezan a enroscarse, sobre todo en el caso de las niñas, el pelo, o cuando están estresados empiezan a rascarse, a tocarse, y normalmente lo hacen en momentos en que están sin hacer nada, en las noches, ¿no? Es una tricotilomanía. Esto es un pelo en flama, ese que está en azul, y el tulipán es este que está acá abajito, ¿no? Más o menos así. Entonces, la dermatoscopía nos ayuda mucho. A ver, ¿quién se anima a describir esta dermatosis? Ya falta poco, ¿eh? No, chicos. A ver, Mayeli Captcha. Tampoco está Mayeli. Sí, doctor. Ah, Mayeli, a ver. Mándate, ¿no? Con lo que tú creas que es. Primero empieza en orden. Puede ser como una lesión vesiculosa, costrosa. ¿Cómo describes? No, no me llegues, o sea, antes de pasar a describir qué lesión alimental es, ¿cómo empiezas a describir? ¿Es una dermatosis localizada, diseminada o generalizada? Localizada. Ya, localizada. ¿Qué más tienes que mencionar? La región que está afectando, ¿no? Si quieres, di que es Región así. glútea lateral derecha. Región glútea lateral izquierda. ¿Tiene alguna característica esa lesión? Sí, es lesión agrupada linealmente, como en Perfecto, racimo. perfecto. Es una lesión, son lesiones agrupadas que tienen un trayecto lineal, ¿no? Ya luego que me digas, mire, la foto, o sea, va a ser difícil que usted pueda diferenciar, pero son pápulas, ¿ya? Pueden parecer hasta vesículas, ¿no? No están viendo en vivo las lesiones, pero son papulitas que están agrupadas linealmente, ¿no? Entonces, no tiene costra, pero sí algunos tienen un color piel y otros color medio rosadito, ¿no? Eso podría mencionar, color rojizo, otras color piel. Eso es un molusco contagioso. El problema, lo que pasa con los moluscos, gracias, lo has hecho muy bien. Los moluscos se autoinoculan, entonces probablemente al momento de hacer limpieza o el niño se rasca, hace que este virus, es una enfermedad viral, el molusco contagioso, se extienda, ¿no?
y siguen ese trayecto del trauma. A eso se le conoce, este en realidad es un fenómeno de pseudo-Kempner, ¿no? Porque el fenómeno de Kempner verdadero se llama la aparición de lesiones siguiendo la línea de un trauma, eso se le llama fenómeno de Kempner, se ve en psoriasis y vitíligo característicamente, ¿no? También pregunta de examen, fenómeno de Kempner, psoriasis, ¿no? Pero eso es un pseudo-Kempner porque es más un autocontagio que otra cosa, ¿no? Ya, esto ya más o menos he visto un caso similar. ¿Quién se anima a describir el paciente, el niño? Vamos a ver. Ujú, ujú. Zoila, a ver. Es una lesión localizada de tipo asimétrica, podríamos Ujú. decir. Sí. Mm, Podríamos decir que hay ¿Qué presencia zona? de costras. No. Antes de Ah, eso ya, te perdón. olvidaste decir dónde se ubica, ¿no? La simétrica, ¿qué región del cuerpo de la anatomía está comprometiendo? A nivel facial. Ya. mm, Si quieres, si no te acuerdas si 5-1, 5-2, bueno, este 5-1 y 5-2, pues este 5-1 nada más, perdón. Ya, podrías decir que compromete la región facial izquierda, ¿no? Pues puedes decir la región frontal, párpado superior y región nasal izquierda, ¿no? En realidad compromete todo el dermatoma 5-1, ¿no? Y ya luego, después de eso, dices caracterizada por qué tipo de lesión elemental ves, ahora sí. por costras es lo que me parece. Ya, costras, ¿qué más? ¿Y esto qué es? Mm, Doctor, no veo su puntera. No, espera, se desactivó mi puntero. Yo no sé qué hice acá. Me doy cuenta que soy Hay malo para estas ampollas, cosas. doctor. Ampollita, espérate, ¿cómo hago para...? Cuando entro a ver sus nombres me pierdo. Espera. Vaya, a ver, mi puntero está por ahí. Ahí. ¿Se ve? Esa. Son lesiones de contenido líquido, ¿no? Son ampollitas que incluso está volviendo medio amarillito, ¿se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿No? Pústula, ¿no? Y tiene las costras que mencionas muy bien. Y puede decir que tiene una base eritematosa, ¿no? Un herpes zóster, ¿no? Un herpes zóster. Por ejemplo, este paciente tiene compromiso todo el cuerpo, ¿no? Yo les voy a ayudar con esa descripción. Es una dermatosis generalizada, ¿ya? Generalizada. Cuando hay un eritema, un proceso inflamatorio que compromete más del 80% de la superficie corporal, en dermatología le decimos eritrodermia, ¿ya? Porque por ahí lo van a escuchar. El paciente eritrodérmico está todo rojo, todo inflamado, ¿ya? Y si respetara alguna zona en particular, yo tendría que decir, no estamos viendo todas las fotos, por ejemplo, generalizadas, pero por ahí de pronto no respeta mucosas. Es importante decir cuando tenemos esto, compromete o no mucosas. Lo otro, si compromete palmas y plantas, zona genital o alguna región específica, ¿no? Y ya luego dicen, como es generalizada, simétrica, no, o sea, ya no tiene mucho sentido decir si es simétrica o no, porque es generalizada, va a haber múltiples pústulas. Esas son pústulas pequeñitas, que están agrupadas, ¿no? Eso es una pustulosis antemática generalizada aguda, ¿no? Es un caso, no es algo frecuente y está asociado a medicamentos, ¿no? Esa es la idea. Y esto, por ejemplo, ya, para que le estoy señalando las lesiones que tiene. Una acá y otra acá. ¿Cómo lo describiría? No me interesa tanto el diagnóstico. ¿Cómo lo describiría? Son de esta forma, así. Ya, descríbame solo esta. Digamos que solo tuviera esta lesión de acá. Localizada, simétrica, ubicada en Ujú. zona C2, C3. O, Ya. Podría decir ahí, como esto no es un dermatoma específicamente, no necesariamente que diga C12, el otro sí, porque justo para con dermatoma podría decir región submaxilar izquierda, por ejemplo,
o región cervical izquierda, pero me interesa más qué tipo de lesión es. Acá quiero que diferencien bien si es redonda, anular, ¿tiene alguna configuración particular? Anular. Anular. Claro, y es más, o sea, es claro, porque no es que sea todo un solo color, no es como que se diferencia incluso que hay un anillo y otro anillo acá, ¿no? Entonces, tiene un color medio violáceo, no sé si lo han visto alguna vez, pero este es un eritema pigmentado fijo, o también se llama erupción fijo a drogas, es un tipo de reacción medicamentosa. La característica es que son lesiones redondas o anulares, pueden ser redondas o anulares, de ambos tipos, y cada vez que el paciente toma un medicamento se enciende la lesión. Pasa mucho por AINES, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno y también por antibióticos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y es bien frecuente que comprometa, perdón, la comisura labial. Es algo bien característico. Bueno, esto fue más una charla más hecha para R1. Acá no les voy a pedir diagnóstico. Es un paciente eritrodérmico también, ¿ya? Una lesión, una dermatosis generalizada. Fíjese ahí eritema en todo el cuerpo y cursa con pústula, descamación, ¿no? Eso es un pénfigo, es un tipo de pénfigo especial. Se llama pénfigo foliáceo endémico, ¿sí? Incluso por acá se pueden ver algunas vesiculitas. Ya, ese de acá sí creo que lo pueden describir ustedes. Anímense, chicos. Ya falta poquito. Vamos en 5. Ya tengo que almorzar, comer también. También sería localizada Ujú. asimétrica en zona escapular derecha, Ya, superficial. pero mira, se basta así. Ese sí tiene Patrón como una lineal. expresión lineal, ¿no? Lineal, es importante eso. Ustedes dicen, a ver, un niño que tiene unas lesiones medio blanquecinas, que tiene un patrón lineal, yo veo un paciente verde y yo estoy pensando en cierta patología, ¿no? Ya, no sé si podemos saber qué tipo de lesión elemental tiene. Son papulitas, ¿no? Porque acá se ven elevadas, ¿no? Pápulas por ahí con algunas máculas, ¿no? Eso se llama líquen estriado, ¿ya? Muy bien. Es una eh, patología casi exclusiva de niños, ¿no? Líquen estriado. Sigue las líneas de Blasco. ¿Ven? Igualito el de la foto. Ya. Ese paciente de acá, creo que falta un caso más aparte de ese y terminamos. Alguien que no haya participado, chicos, vamos. A ver, vamos a ver. Participantes. Que siempre que entro a ver los participantes me pierdo. Álvaro. Sí, doctor, serían lesiones ubicadas en zona apical craneal. Ya es una Em, dermatosis localizada, ¿no? Que claro, serían compromete cuero cabelludo, ya, ¿no? Cuero cabelludo, vamos a ser exactos. Ujú. ¿Cómo es la serían más lesión? lesiones costrosas con un fondo eritematoso. Ya. Primero, en este caso, como es cuero cabelludo, sí es importante describir si produce alopecia o no, o sea, pérdida de pelo. Si no, En este caso sí producirían alopecia. alopecia, ¿no? Y ves como una zona roja, ¿no? Elevada. Podríamos Claro. decir que es una placa, ¿no? Una placa grande, eritematosa. Una placa. Entonces, normalmente en dermatología decimos placa alopécica, por ejemplo, ¿no? Roja, ¿qué más observamos ahí? Acá sí como es pelo tendrías que mencionar, se visualizan por ejemplo pelos rotos y esto qué serían, estos son, ¿qué tipo de lesión elemental es esto? ¿Qué vemos acá? No se ve el cursor. Ah, otra vez. Con razón no me lo ponen. A ver, ya acá, esto.
Acá hay una mezcla de cosas, ¿no? Eso es costra y escama, ¿no? ¿Qué creen que es esto? ¿La psoriasis, doctor? No. Es ¿Algo un- espina? ¿Una qué? Dígalo, dígalo. Escoriaciones. Que se produzca por escoriación nada más, bien difícil. O sea, una piodermitis, una infección bacteriana por escoriaciones sería un poco difícil. Puede ser lesiones más pequeñas, ¿no? Pues una lesión, una placa roja. Incluso cuando ustedes la ven, es dolorosa. O sea, el niño lo palpa, le va a decir, incluso drena pus. ¿Ya? Eso es una tiña capitis preinflamatoria. A diferencia de la otra tiña, ¿no? Las tiñas capitis pueden ser no inflamatorias, como el primer caso que le puse que tenía los pelitos en tirabuzón, y eso es una tiña capitis inflamatoria. ¿Ya? Entonces, y el problema de esas tiñas capitis es que te curan y te dejan a veces zonas sin pelos, o sea, producen cicatrización. En cambio, la tiña capitis no inflamatoria no. Tú lo tratas y le crece todo el pelo. Es una capitis, entonces, digamos, es una dermatosis localizada, que se ubica en la región del vértice del cuero cabelludo, produciendo una lesión, una zona alopécica, y vemos una placa tumoral eritematosa con pelos rotos, costras y escamas, ¿no? Sería una tiña capitis inflamatoria. Bien, esa es una pregunta solo ya para, que no tiene que ver, ya tiene que ver más con una pregunta de concepto, pero que ya tiene una tiña capitis inflamatoria, ¿qué creen que sería lo correcto? ¿No? Que no se plantearía, bueno, acá no es una alopecia areata. Alopecia areata no sé si alguno de ustedes ha visto, simplemente se cae el pelo, no hay descamación, no hay picazón, no hay eritema, y suele estar asociado a estrés, ¿no? Son parches alopécicos redonditos, bien redonditos. Piodermitis dijimos que en este caso no era, ya dimos el diagnóstico. ¿Qué hace cuando tiene una tiña capitis usted? Se recomienda cultivo, dermatoscopía. ¿Es necesario cultivo en una tiña capitis? Sí, ya, siempre cultiven las tiñas capitis, ¿ya? Recuerden que el tratamiento es sistémico, entonces nosotros tomamos, se manda cultivo y se inicia tratamiento. No van a esperar el cultivo tampoco, ¿no? En un mes va a pasar 3, 4 semanas que demore el cultivo, ese paciente va a estar peor. Pero sí estamos obligados a tomar el cultivo porque los dos honguitos que normalmente producen tiña capitis son Trichophyton donzuras y Microsporum canis, y por ahí algunos poco usuales. Y la Trichophyton donzuras a veces va mejor con un antimicótico y el Microsporum canis con otro. Entonces necesitamos, si bien hay el tratamiento de lesiones grisio-bulbina empíricamente, se recomienda el cultivo porque a veces hay pacientes que no responden y necesitamos ver qué hongo salió para ver a qué antimicótico rotamos, ¿ya? Entonces, toman cultivo, pero inician tratamiento, no deben esperar el cultivo, ¿no? Salvo que no sepan si es una tiña o no, ¿no? Pero si es una tiña, tienen que iniciar tratamiento, sí, ¿no? Entonces, la conducta acá más apropiada sería iniciar el tratamiento y previa toma de cultivo, la B, ¿no? Entonces, ya. Ese caso está interesante porque tiene una distribución de lesiones bien particular, ¿no? Ya les prometo que con este caso terminamos. A ver, vamos a ver quién no participó todavía. ¿Un voluntario? Joseph ha participado, Joseph Fuentes. A ver, Joseph. ¿Está Joseph? No está Joseph. Valeria Alejandra participó. A ver, Podría ser una lesión diseminada, ya una dermatosis diseminada, correcto. este, que involucra, este, Ahí está, región está un poco facial, difícil decir ya, región facial. ¿Y de la facial, cara qué parte principalmente? la parte de la cavidad oral,
Esperemos un ratito, espérame, voy a abrir la puerta un ratito. Continúa, perdón. Ya, que involucra la región facial, genitales ¿Ya? y también, bueno, ambos glúteos. Ujú. Esta dermatosis solo en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, tiene una, digamos, afinidad por comprometer regiones periorificiales, peribucal, perianal y también zonas flexurales, ¿no? Esto tiene un nombre, pero está muy bien la descripción. Ya, perfecto. ¿Qué más dirías? Bueno, está constituida por, veo, costras, escamas, este, ¿Y son de color? ¿De qué color? Mira, ¿estas lesiones tú crees que son palpables o no son palpables? yo creería que sí, son Ya, palpables. son placas, Ujú, ¿no? Placas placas. extensas, placas de color roja, placas eritematosas, con lo que tú has dicho, con escamas y costras. Muy bien. Eso es un cuadro llamado muy bien, perfecto. Es un cuadro llamado criodermatitis enteropática y está asociado a déficit de absorción de zinc, para que lo sepan ya. Serán niños pequeñitos cuando dejan de lactar. Cuando están pasando de la etapa de lactancia materna exclusiva a empezar a comer, ¿sí? Tiene un déficit en la proteína transportadora de zinc a nivel intestinal. Bien, muy bien chicos, y con esto acabamos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que quieran comentar? Perdonen por la demora, de la verdad. ¿Todo bien? Sí, todo claro, doctor. Sí, Ya, doctor. muy bien. Muy bien chicos. Descansen, lean un poquito y ya mañana nos vemos con mi grupo. No sé quién me toca venir mañana. Mañana los que le tocan los de Valiante conmigo a las 8:10. ¿Sí? Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Cuídense chicos.